En la época de oro del cine mexicano, las luces brillaban como nunca, los aplausos eran ensordecedores y los actores se convertían en leyendas. Pero tras los escenarios, tras el telón, entre camerinos y fiestas privadas se tejían historias que el público no debía conocer. Amores escondidos, relaciones prohibidas, escándalos que eran silenciados con dinero, influencias y miedo. Hoy, en Etapa de Oro, no vamos a contarte lo que ya viste en las películas. Vamos a abrir la puerta a los secretos mejor guardados, los que se murmuraban en los pasillos de los estudios, los que los periódicos apenas se atrevían a insinuar y los que todavía hoy generan suspiros, controversia y asombro. Amores que desafiaron la moral de su época. Parejas que no debían estar juntas, pero que se amaron en secreto o a plena vista, aunque les costara la fama, la paz o incluso la vida. Prepárate para conocer los 5 romances más controversiales y prohibidos del cine mexicano. Pedro Infante y Lupe Vélez. El ídolo y la mujer maldita. Pedro Infante, el ídolo del pueblo, el que todas las mujeres amaban y todos los hombres querían ser. Un hombre sencillo, carismático, de voz terciopelada y sonrisa irresistible. Pero lo que pocos sabían es que Pedro tenía un corazón inquieto y una debilidad por las mujeres intensas, peligrosas y con carácter. Lupe Vélez, por su parte, era dinamita pura, una mujer que se adelantó a su época y que pagó el precio. Temperamental, apasionada, provocadora y con una lengua afilada que no perdonaba a nadie. En Hollywood la llamaban la mexicana que escupía fuego y no era por nada. Cuando Lupe regresó a México, venía huyendo de un escándalo tras otro. Abortos clandestinos, peleas con sus ex, gritos en restaurantes y romances con actores casados. Era literalmente una bomba ambulante y eso precisamente fue lo que atrajo a Pedro. Se conocieron en una fiesta privada organizada por un productor muy conocido, de esos que cerraban calles y llenaban mesas de tequila, mariachis y actrices jóvenes hambrientas de fama. Lupe no tardó en fijarse en Pedro. ¿Y este rancherito quién es? Dicen que preguntó con su acento ya teñido de inglés, pero cuando lo oyó cantar cayó rendida. Pedro, por su parte, quedó hipnotizado. Lupe era todo lo que las mujeres de su época no eran. Libre, directa, sensual. A Pedro le gustaban las mujeres fuertes y Lupe era una tormenta. Empezaron a salir en secreto porque nadie quería que esa relación saliera a la luz. Los representantes de Pedro estaban escandalizados. Lupe tenía 12 años más que él y su reputación era un desastre. «Te va a destruir la carrera», le gritaban. Pero a Pedro no le importaba. Se veían en hoteles discretos, en casas prestadas y hasta en camerinos cerrados. Hay rumores no confirmados de que Lupe le propuso huir juntos a Cuba. Quería empezar de cero, lejos de los chismes. Pero Pedro tenía miedo. No quería arruinar su imagen de niño bueno del pueblo. Todo se vino abajo en 1944 cuando Lupe fue encontrada muerta en su mansión de Beverly Hills. Oficialmente fue un suicidio por sobredosis, pero hay muchas versiones. Algunas dicen que estaba embarazada, otras que había discutido esa misma noche con Pedro por teléfono. Se dice incluso que en la carta de despedida había una línea escrita en español. «Perdóname por quererte tanto, mi charro». Pedro no asistió al funeral. Dijo que no podía, pero según personas cercanas cayó en una profunda depresión. Guardó una foto de Lupe en su cartera hasta el día de su muerte. Y lo más extraño, nunca volvió a hablar de ella públicamente, como si ese amor fuera un secreto que debía morir con él. Lupe fue sepultada con su vestido favorito, uno rojo de seda. En su lápida no dice actriz, ni estrella, ni celebridad, solo su nombre, porque su legado, como su amor con Pedro, fue tan real como escandaloso y tan prohibido como eterno. Dolores del Río y Diego Rivera. Belleza y bestia, pasión entre pinceles. Dolores del Río era sencillamente perfecta. Rostro de diosa, educación europea, modales finos, mirada que podía detener una habitación entera. Fue la primera gran diva mexicana en triunfar en Hollywood, una pionera que deslumbraba en cada alfombra roja, en cada plano cinematográfico, en cada evento de alta sociedad. Pero su regreso a México en los años 40 no fue una simple vuelta a casa.
Fue un regreso con poder, con presencia. Venía a reclamar su lugar como reina del cine nacional y nadie iba a detenerla. Nadie, excepto tal vez Diego Rivera. Diego era todo lo opuesto, rudo, directo, descuidado, excesivo, con fama de mujeriego, grosero y hasta cruel. Y sin embargo era el muralista más respetado del país. Su arte era revolucionario y su presencia dominante. Estaba casado con Frida Kahlo en una relación más tormentosa que romántica, plagada de infidelidades y traiciones mutuas. Cuando Dolores y Diego se conocieron en una exposición privada, nadie esperaba que saltaran chispas, pero lo hicieron. Él con su vozarrón le soltó sin filtros. Tú eres tan perfecta que aburres hasta que te miras de verdad. Ella, sin pestañear, le respondió, y tú eres tan feo que seduces solo si te ignoran. A partir de ahí empezó una tensión intensa. Se vieron en cenas de intelectuales, en eventos artísticos, en reuniones privadas. Nadie se lo explicaba. ¿Qué hacía una mujer tan elegante, tan admirada, tan sofisticada, enganchada con un hombre como Diego? Pero Diego tenía algo que muy pocos hombres poseían, la capacidad de mirar más allá del cuerpo. Le hablaba de arte, de política, de filosofía. Le decía que Hollywood era una cárcel de mujeres hermosas usadas como propaganda gringa. Y a Dolores eso la retaba, la picaba, la seducía. El romance se volvió el chisme del año entre los círculos culturales de la Ciudad de México. En los cafés de Coyoacán se hablaba a susurros. ¿Ya supiste que Dolores del Río y Diego están teniendo algo? Pero si él sigue casado con Frida, pues dicen que Frida también tiene sus aventuras, así que quién sabe. Los rumores crecieron cuando Diego comenzó a dibujar bocetos de una mujer con las facciones de Dolores. No eran encargos, no eran públicos, eran íntimos, personales. Algunos los hizo en servilletas, otros en hojas sueltas, pero todos con la misma firma. Pasión no dicha. Frida, según dicen, no se molestó, al menos no de inmediato. Era una mujer que conocía bien a su marido y sus debilidades. Pero sí dejó caer una frase que quedó para la historia. Si Diego va a caer otra vez, al menos que sea con alguien que valga la pena. La relación no duró mucho. Dolores comenzó a recibir advertencias de productores, de patrocinadores, de críticos. Le decían que esa aventura con el monstruo podía arruinar su imagen, que debía pensar en su carrera, que estaba rebajándose. Dolores, que era todo menos ingenua, decidió cortar, pero lo hizo sin drama. Lo miró una noche en una terraza y le dijo, tú y yo somos dos cuadros distintos. El tuyo tiene gritos, el mío tiene silencio. Ninguno cabe en el otro. Diego, por su parte, jamás la criticó. En una entrevista, años después dijo, de todas mis mujeres, Dolores fue la única que me hizo sentir diminuto sin decir una sola palabra. Ella siguió su camino, regresó al cine con una fuerza renovada. Se convirtió en símbolo de elegancia mexicana, en musa de diseñadores, en embajadora cultural. Y nunca volvió a hablar de Diego, al menos no en público. Pero quienes la conocieron de cerca sabían que tenía guardado un dibujo, un retrato a lápiz hecho por Diego, donde sus ojos no miraban al espectador, sino al artista. María Félix y Agustín Lara. El amor que cantó y luego se ahogó en celos. María Félix era sinónimo de poder. Era la diosa del cine de oro. Nadie caminaba como ella, nadie hablaba como ella y nadie, absolutamente nadie, se atrevía a contradecirla. Su belleza era tan hipnótica que, según los chismes de la época, bastaba una mirada suya para hacer temblar a cualquier hombre. Y Agustín Lara fue uno de ellos. Lara no era el típico galán. Alto, flaco, con rostro anguloso y marcado por las cicatrices de una juventud dura. Pero cuando tocaba el piano, cuando recitaba sus versos, las mujeres caían rendidas. Había escrito boleros que hacían llorar a hombres rudos en las cantinas. Y cuando conoció a María, supo que acababa de encontrar a su obra maestra. El flechazo fue inmediato. Lara, que no solía cortejar mujeres de forma directa, le envió a María un piano con una rosa dentro. Ella, divertida, respondió enviándole una botella de tequila vacía con una nota, ya me bebí lo que me cantas.
¿Qué más tienes para mí? Y así comenzó uno de los romances más tóxicos, apasionados y públicos del cine mexicano. La prensa los adoraba porque eran una bomba de titulares. Los periodistas los seguían a todas partes tratando de captar momentos entre los dos. Una mirada fulminante, una escena de celos, un beso frío. La gente estaba obsesionada con ellos porque eran como un bolero dulce y desgarrador al mismo tiempo. Agustín le compuso la inmortal María Bonita después de una noche de amor en Acapulco. Estaban en una terraza frente al mar y María, envuelta en una bata blanca, caminaba entre las sombras. Él la miraba como si viera una aparición celestial. Esa misma noche al piano nació la canción y con ella la leyenda. Pero lo que parecía un cuento de hadas se transformó en una jaula de oro. Lara era enfermizamente celoso. No soportaba que otros hombres miraran a María y mucho menos que ella coqueteara, aunque fuera por protocolo, con sus admiradores. Dicen que revisaba su bolso, que mandaba a sus asistentes a espiarla, que la llamaba de madrugada solo para ver con quién estaba. Y el escándalo mayor llegó con una joya. Se decía que Agustín le mandó hacer una cadena de oro para el tobillo, una especie de grillete de lujo con la frase grabada, solo mía. Algunos dicen que María la usó una vez en una cena privada solo para burlarse de él. Otros aseguran que se la quitó y la arrojó a la chimenea frente a todos, diciendo, ni a los perros se les encadena con tanto descaro. Sus peleas eran épicas. Hubo gritos en restaurantes, silencios tensos en galas, declaraciones hirientes en entrevistas. En una ocasión, Lara dijo en voz alta frente a varios músicos, María es como un incendio, hermosa desde lejos, pero si te acercas te quema todo lo que tienes. A lo que ella respondió, y tú eres como una melodía, se repite tanto que termina fastidiando. Pese a todo, se casaron en secreto. Una boda discreta, casi vergonzante, como si ambos supieran que no duraría. El matrimonio fue breve y lleno de resentimientos. María no podía con los celos de Agustín y Agustín no podía con la libertad de María. Cuando se separaron, ella simplemente dijo, no me separé de un hombre. Me liberé de una prisión con piano. Aún así, los dos se llevaron mutuamente tatuados en el alma. Agustín siguió escribiendo canciones con el nombre de ella entre líneas. María, aunque lo negaba, guardó cartas suyas y varias partituras dedicadas. Nunca volvieron a estar juntos, pero tampoco se olvidaron. Décadas más tarde, en una entrevista, a María le preguntaron cuál fue el amor más intenso de su vida. Ella respondió, no hablo de los muertos. Y Agustín murió cuando me quiso enjaular. La historia de la Doña y el Flaco de Oro fue una ópera hecha bolero, dramática. Dolorosa, brillante y trágica. Dos titanes que no supieron amarse sin destruirse. Jorge Negrete y Gloria Marín. Una década de amor y una boda con otra. Jorge Negrete era el símbolo del macho mexicano. Galán de voz poderosa, rostro perfecto y modales de caballero, tenía un aire de nobleza que fascinaba al público. Pero detrás de su impecable imagen había un hombre lleno de inseguridades, especialmente cuando el amor lo desafiaba más allá del escenario. Gloria Marín, por su parte, era puro carácter, actriz elegante, apasionada y firme. No necesitaba del escote ni de los suspiros para imponer respeto. Era sofisticada y muchos la consideraban demasiado liberal para su época. Y quizás por eso mismo Jorge cayó rendido a sus pies. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes. Y la química fue inmediata. Aunque él estaba comprometido con otra mujer, se dejó llevar por el encanto discreto pero magnético de Gloria. Lo que empezó como una aventura entre rodajes se convirtió en una relación pública que duró más de 10 años. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. Desde el principio, la familia de Jorge la desaprobaba. Sus padres eran ultraconservadores y consideraban que Gloria no era una mujer para casarse. Tenía un pasado, había estado casada. Y hablaba con demasiada libertad para una dama. En una carta filtrada después, una tía de Jorge le escribió, esa actriz no te conviene. Es una tentación, no una esposa. Gloria, que lo sabía, nunca presionó para casarse, pero lo esperaba. Esperaba el anillo, la boda,
la legitimación de tantos años de amor. Vivieron juntos, viajaron juntos, se apoyaron en sus carreras, enfrentaron juntos los escándalos de la prensa y sin embargo, él nunca se atrevió a dar el paso. Lo más cruel es que durante esos años Jorge era considerado uno de los hombres más deseados del país y aunque amaba a Gloria, no siempre le fue fiel. Se hablaba de romances ocasionales con actrices jóvenes, con bailarinas, incluso con una cantante española que juraba haber recibido serenatas de él en Madrid. Pero el golpe mortal llegó en 1952 cuando Jorge filmó El rapto con María Félix. La tensión entre ellos fue tan intensa que ni los camarógrafos podían ignorarla. Y al poco tiempo los rumores estallaron. Jorge Negrete y la doña estaban juntos. Nadie lo podía creer. ¿Cómo? Después de tantos años con Gloria. El escándalo se confirmó cuando apenas 6 meses después Jorge y María se casaron en una ceremonia discreta, lejos de los flashes. Gloria se enteró por los periódicos. Ni una llamada, ni una explicación, solo el titular. Jorge Negrete se casa con María Félix. Dicen que ella rompió en llanto, otros que arrojó una copa de vino contra el espejo. Lo cierto es que no hizo ningún comentario público. No se quejó, no se defendió, no expuso a nadie, pero la humillación fue brutal. Durante años ella había estado ahí cuando Jorge enfermó, cuando fracasó una película, cuando se peleó con la ANDA y ahora era sustituida por la mujer más deseada de México, su rival implícita, la única que podía arrebatarle todo. El matrimonio entre Jorge y María fue breve y problemático. Se peleaban por todo, egos, dinero, control. María no se dejaba dominar y Jorge no sabía compartir el trono. Y en medio de ese caos, Gloria seguía en silencio. Nunca vendió su historia, nunca atacó a nadie, pero todos sabían que su corazón había quedado roto. Cuando Jorge murió en 1953, solo un año después de su boda, fue Gloria quien organizó su funeral. Fue ella quien eligió las flores, quien sostuvo su retrato en el homenaje, quien lo despidió entre sollozos que no necesitaban micrófono. María Félix fue, pero no habló. Un periodista se atrevió a preguntarle a Gloria si seguía amándolo. Ella respondió con una sonrisa triste. Algunos amores nunca terminan, solo aprenden a vivir callados. El romance entre Jorge y Gloria es uno de los más conmovedores y polémicos del cine de oro. Una historia de fidelidad traicionada, de amor no reconocido y de dignidad frente al abandono. Y aunque él se casó con otra, para muchos la verdadera esposa de su alma fue siempre Gloria Marín. Tintán y Rosalía Julián. Amor entre risas, excesos y despedidas silenciosas. Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, fue el comediante más irreverente del cine de oro. No era solo un actor, era un torbellino, un pachuco de alma, un genio del humor y una figura que rompía moldes en una época en la que todo debía ser correcto. Tintán mezclaba el español con el inglés, la comedia con la música, lo callejero con lo elegante y lo mismo hacía con su vida amorosa. Rosalía Julián, por otro lado, era todo lo contrario, elegante, recatada, con una voz suave que encantaba en la radio y una presencia discreta que contrastaba con la locura escénica de Germán. Pero el destino y el amor por la música los unió. Se conocieron durante una grabación para una presentación en vivo y según cuentan, Germán le soltó una de sus frases típicas, tú cantas como ángel, pero también besas como demonio. Rosalía, en vez de reírse, le dio una cachetada ligera y le dijo, cuando quieras averiguarlo, me llamas, pero sin mariachi de fondo. Y desde ahí el juego empezó. Su relación fue tan pasional como dispareja. Ella quería estabilidad, una casa tranquila, mañanas con café y atole. Él vivía de noche con amigos músicos, botellas interminables y carcajadas que retumbaban hasta el amanecer. Se casaron en 1956 y durante un tiempo parecieron equilibrarse. Pero las sombras no tardaron en aparecer. Tintán, aunque adorable, tenía un problema serio con el alcohol y el desorden. Perdía contratos, olvidaba ensayos y desaparecía por días. Rosalía, harta, comenzó a enfrentarlo. No soy ni tu mamá ni tu manager. Soy tu esposa, pero tú ni sabes lo que eso significa. Las peleas eran explosivas.
Se gritaban, se marchaban, se reconciliaban. La prensa se aprovechaba de cada escándalo. En una ocasión, Germán llegó borracho a una entrega de premios y al tomar el micrófono dijo, «Este premio no es por buen actor, es porque no tengo miedo a hacer el ridículo. A veces ni en mi casa me aplauden». Todo el mundo sabía que iba dirigido a Rosalía, que estaba en primera fila, tiesa como una estatua. Hubo separaciones, sí, y varias, pero lo curioso es que nunca dejaron de verse del todo. A veces ella lo cuidaba cuando él caía enfermo. A veces se le mandaba flores con notas que decían, perdón por ser un payaso triste. Se decían que no se amaban, pero no podían soltarse. En los años 70, Tinian empezó a deteriorarse. Su salud se quebró por completo. Estaba enfermo, débil y el cine ya no lo llamaba. Muchos amigos lo abandonaron, pero Rosalía no. Ella lo visitaba en silencio, le leía cartas de sus fans, le ponía sus propias películas para hacerlo reír. Una enfermera contó que una noche, mientras le limpiaban una herida, Chen susurró, «Rosalía es la única que no se rió de mí cuando dejé de hacer reír a todos». Murió en 1973. La noticia estremeció a México entero. El comediante más libre, más caótico, más querido, se había ido. Rosalía no habló, no asistió a ruedas de prensa, solo se le vio saliendo del velorio con una foto de ambos apretada contra el pecho, una tomada en Acapulco, donde la abrazaba sin payasadas, sin actuación, solo con amor. Dicen que al final de sus días ella decía que Germán fue como un huracán. Arrasó con todo, me sacudió la vida, me hizo reír y llorar y luego se fue. Pero qué bonito fue mientras duró. Estos 5 romances no fueron solo escándalos del cine de oro, fueron pasiones reales con errores, secretos, gritos, besos y muchas lágrimas detrás de los reflectores. Amores que tuvieron sus hechos tras el telón pero desafiaron las reglas, que rompieron corazones y que aún hoy nos dejan con la piel chinita. Porque así era el amor en aquella época, grande, ruidoso, prohibido y eterno. Gracias por quedarte hasta aquí y escuchar esta historia tras el telón. No olvides suscribirte y activar la campanita y comparte esta historia si crees que necesita ser escuchada. Hasta la próxima.